Hola, Dios les bendiga. En esta hora quiero compartirles la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 4, versículos 23 al 31. A este mensaje lo he titulado La oración de los afligidos. Pero antes de entrar en el pasaje, pues vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora te agradecemos la vida, la salud, tu bondad, tu misericordia infinita. Y en esta hora, Señor, quiero rogarte que tú hables a nuestras vidas por medio de tu santa palabra, Señor. Te pedimos que lo que podamos ver en esta hora, tú nos permitas entenderlo, Señor, pero sobre todo vivirlo. Padre, queremos vivir de la manera que a ti te agrada. Padre, te pido tu bendición sobre cada una de las personas que escucha este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 4, versículos 23 al 31. Hechos 4 del 23 al 31. Y dice la palabra de Dios de esta manera. Voy a hacer esta lectura en la versión Biblia de las Américas. Y dice la palabra de Dios así. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobiernos se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Bueno, entonces comienza nuestro pasaje diciendo, cuando quedaron en libertad. ¿Quiénes? Se refiere a Pedro y a Juan, ¿sí? Los apóstoles. Un poco tiempo atrás, bueno, un día antes, Pedro y Juan, mientras subían al templo a la hora de la oración, encontraron en la puerta, en la entrada, a un cojo de nacimiento, una persona que no podía caminar, ¿sí? Que estaba pidiendo limosna, y entonces les pidió a ellos limosna. Pedro le contestó, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y al instante este hombre pudo caminar. Y era un hombre de más de 40 años. Toda su vida no había podido caminar, así que se emocionó tanto que se puso a brincar y entró juntamente con ellos al templo a adorar. Y fue notorio para la gente al verlo, ¿sí? Así que se empezaron a juntar muchas personas que querían enterarse de la novedad. Y Pedro y Juan les dicen, bueno, ¿y por qué nos miran a nosotros como si hubiera sido por nuestra propia virtud o nuestro propio poder? En otras palabras, por nuestra santidad que este hombre anda. Dicen, no, Jesucristo es quien le dio la sanidad a este hombre. Y comenzaron a predicar. Y a los principales sacerdotes y a los saduceos y a la guardia del templo no les gustó que estuvieran predicando. Y menos que predicaran a Jesucristo. Así que los arrestaron. Y como ya era tarde, este, pues los dejaron en la cárcel hasta el día siguiente. Es que los citaron para que dieran su declaración.
Y bueno, pues cuando hablan con ellos, Pedro con toda valentía les dice, este, que ellos se habían crucificado a Cristo, pero que Dios lo había levantado de entre los muertos. Y les dice, la piedra que ustedes desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación. Y ellos no les gustó su respuesta y los amenazaron y les prohibieron que siguieran predicando en el nombre de Jesús. Pero los apóstoles responden, no es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. ¿Sí? Y le dice Pedro, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Sí? En otras palabras, no podemos quedarnos callados, tenemos que hacerlo, tenemos que ser testigos de lo que pasó. Y los ancianos y los principales sacerdotes los amenazaron y los dejaron en libertad. No había manera, no había delito que perseguir, no podían justificar el encerrarlos, pero sí los amenazan. Y entonces ellos llegan a la iglesia, que es cuando es el pasaje que estamos leyendo. Sí, dice el versículo 23, cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Llegan con la iglesia y les exponen la situación. Esta es la situación. Estamos amenazados de que no podemos hablar de Jesucristo. ¿Sí? Y la iglesia lo primero que hizo fue orar. Dice el versículo 24, al oír ellos esto, unánimes, ¿sí? O sea, al unísono, todos juntos, ¿sí? En un mismo sentir, alzaron la voz a Dios, ¿sí? Hablaron a Dios, oraron. ¿Sí? Tal vez en nuestros días, ¿qué haríamos nosotros? Me pongo a pensar que que tal vez empezaríamos a discutir. En las iglesias hay pues líderes y hay otros que se sienten líderes también y que siempre quieren dar su opinión. Entonces, de volada empezarían muchos a dar su opinión. No, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Aún teniendo enfrente a Pedro y a Juan, que anduvieron juntamente con Jesús mientras él vivo. Aún así, muchas veces nosotros queremos dar nuestra opinión, aunque esté quien esté, y yo quiero dar mi opinión. Y tal vez lo primero que queríamos sería empezar a dar nuestras opiniones y empezar una discusión que a lo mejor nos llevaría 15, 20 minutos antes de que decidamos orar, o a lo mejor nos llevaría 2 horas o 3 horas, no sé. ¿Sí? Y por un lado, algunos dirían, no, hermanos, tenemos que ser prudentes, hay que testificar, pero con nuestra vida, pero no hay que hablar solamente, vamos a testificar con nuestra vida y a hablar de prudencia, o vamos a esperarnos a que la situación se tranquilice y entonces seguimos predicando. O algunos otros dirían como Pedro dijo la noche que Jesús fue entregado, ya estoy dispuesto a ir con Jesús hasta la muerte. Y tal vez sería hablando en nuestra propia humana debilidad y pensando, sintiéndonos muy valientes, muy fuertes, ¿sí? Lo que le pasó a Pedro, pues sabemos es consecuencia de no haber orado. Él estaba confiando en su propia fortaleza y tiempo después, cuando Jesús se pone a orar, Pedro estaba dormido. Y todos los demás apóstoles, Juan y Santiago o Jacobo, que Jesús se los llevó aparte, también estaban dormidos. Ellos no oraron y por eso cuando llegó Judas con la guardia del templo, pues Pedro primeramente quiso defenderse violentamente y después negó a su maestro y los demás salieron corriendo también. Ninguno se quedó con Jesús. ¿Sí? Entonces, probablemente por un lado, habría los que hablan de prudencia y los otros que hablan de ser radicales, ¿sí? Y tal vez habría una discusión grande, pero nuestros hermanos del primer siglo no hicieron eso. Lo primero que hicieron fue orar. Antes, hermano, de querer dar tu opinión o expresar tu sabiduría, primero pídele a Dios que te la dé. Primero hay que orar y que sea Dios quien nos dirija. ¿Sí? Y esta oración comienza pues como Jesús nos enseña a comenzar una oración. Comienza con adoración, reconociendo la grandeza, el poder de Dios, reconociendo su soberanía. Sí dice el versículo 24 que alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor,
Tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, primeramente reconocen quién es Dios. Dios es el creador del cielo, de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Cada animal, cada planta, cada persona es creación de Dios. ¿Sí? Y sigue diciendo, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro Padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecen los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. ¿Sí? Entonces, después de adorar a Dios, recuerdan un pasaje de la Biblia, recuerdan lo que ya estaba profetizado. ¿Sí? Y lo relacionan con lo que pasó en tiempos de eh, cuando Cristo fue crucificado, en tiempo de Poncio Pilato. ¿Sí? Dios había dicho en su palabra, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y entonces dicen, eso fue lo que pasó. Se amotinaron las gentes, pensaron cosas vanas contra el Señor y contra su ungido, contra Jesús. ¿Sí? Y lo crucificaron. ¿Sí? Entonces dicen, esto no nos toma por sorpresa, tú ya lo habías dicho, que así iba a suceder. ¿Sí? Dice el versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Dios ya había predestinado que la gente crucificara a Jesús. ¿Sí? No es algo que simplemente Dios ya lo sabía porque Dios todo lo sabe, sino Dios lo había decidido así. ¿Sí? ¿Por qué? Para que Jesús muriera por nuestros pecados. Dios decidió que la gente se pusiera en su contra, ¿sí? Comenzando por los líderes religiosos, y ellos convencieron al pueblo y presionaron al gobierno romano para que el gobierno romano ejecutara la sentencia. Dios así lo había predestinado. ¿Sí? Entonces, hermanos, de la misma manera, también nosotros tenemos profecías para nuestros tiempos. ¿Sí? Sabemos por las palabras de Dios que había de haber guerras, hambres, terremotos, enfermedades. ¿Sí? Entonces, no debemos sorprendernos ni angustiarnos. Ay, que el coronavirus, que la persecución, que la ideología de género, que el proaborto. ¿Sí? Ay, todo el mundo está en contra de nosotros. Ya lo sabemos, la Biblia no lo dice. ¿Sí? La Biblia nunca nos ha dicho hermosísimo el camino hasta la eternidad. Dios nunca nos dijo, ven a Cristo y tus problemas se van a acabar. No, Jesucristo lo que nos dijo fue, en el mundo van a tener aflicción. Y es lo que ellos saben. Ya sabíamos que íbamos a tener aflicciones, así que, pero no importa, alabado sea tu nombre, Señor. Jesucristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero también nos dijo, estén tranquilos, confíen, yo he vencido al mundo. Y ese es el Dios al que servimos, el que venció al mundo. ¿Sí? Así que ellos, después de reconocer la grandeza de Dios y reconocer que esto Dios ya se los había dicho, ¿sí? Esta es su petición. ¿Sí? Versículo 29. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, dice aquí. La Biblia Reina Valera lo traduce con todo denuedo, o sea, con todo valor. Y aquí dicen confianza, confiando en la protección de Dios, pero también siendo valientes y diciendo, si Dios, como dijeron aquellos 3 jóvenes en Babilonia, Dios puede salvarnos del horno de fuego, pero si no nos salva, de todas maneras, no le vamos a fallar, no le vamos a ser infieles. ¿Sí? No vamos a adorar tu imagen. ¿Sí? Bueno, esto es lo que ellos piden. ¿Sí?
Señor, danos valor para seguir predicando a pesar de sus amenazas. ¿Sí? Enséñanos a hacer tu voluntad en medio de la presión que haya afuera, en medio de la dificultad, en medio de la violencia, en medio de la amenaza, en medio de la persecución. Señor, danos el valor para seguir predicando con todo de nuevo, con toda confianza. ¿Sí? Y dice, mientras tú sigues extendiendo tu mano para hacer señales y milagros. Entonces dice, danos palabra, danos valor para hablar, pero también haz maravillas que respalden este mensaje. ¿Sí? Queremos no solamente compartir tu evangelio, también nos preocupa la necesidad de la gente. ¿Sí? Señor, extienda tu mano para que haya sanidades. Entonces, ellos no están pidiendo que la persecución termine, no están pidiendo por su propia comodidad. Lo que están pidiendo es que Dios les dé valentía, ¿sí? Y que en medio de la dificultad Dios siga glorificando su nombre. ¿Sí? Y es, hermanos, lo mejor que podemos hacer. Orar porque Dios glorifique su nombre, orar por valentía y también por inteligencia para saber de qué manera predicar en las situaciones difíciles y que lo hagamos. ¿Sí? Muchas veces tenemos muchos planes, pero no tenemos la fuerza de voluntad para llevarlos a cabo. O no tenemos el valor para llevarlos a cabo. Y por eso es importante pedírselo a Dios. Bueno, sigue diciendo aquí que cuando hicieron esto, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos de Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. O sea, oraron pidiéndole a Dios la oportunidad de predicar, pero también lo hicieron. Predicaron y lo hicieron con todo valor. Y bueno, hermanos, mi oración para ti es que tú tengas también el valor de predicar en medio de las dificultades, ¿sí? Pero también que tú busques a Dios en oración. ¿Sí? Bueno, pues esto es lo que la palabra de Dios nos dice, ¿sí? Lo que nos enseña esta historia. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, en esta hora te agradecemos la vida, la salud, tu bondad, tu misericordia infinita. Y Dios, en esta hora queremos pedirte que todo esto que hemos estudiado sea una realidad de nuestras vidas, Señor. Te pedimos por esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Pues tal vez nosotros estamos pasando ahorita por unas dificultades, pero hay hermanos en otras partes del mundo que pasan dificultades mayores a las nuestras. No olvidemos estar orando por ellos, por nuestros hermanos en Corea del Norte, en Irán, en Kuwait, en la India, en Siria, sí, en todos los lugares donde la persecución extrema, incluso en muchas partes de nuestro México también, en algunos estados o entre algunas etnias o en algunos pueblos, hay hermanos que están sufriendo por su fe. Recordémoslos en nuestras oraciones. El Señor te bendiga.